esa es la situación que hoy nosotros tenemos que entender cuando hablamos de la unidad. De la unidad. Porque hablar de unidad es como hablar del amor. Hablar del amor es hermoso, ¿no? En poesía y en cántico, en muchas formas. Pero decía a los viejitos del campo, y todavía lo dicen porque quedan algunos, que del dicho al hecho hay un estrecho. Porque la verdad es que cuando hablamos de amor es porque el amor ha sido derramado en nosotros. Entonces, como ha sido derramado en nosotros, antes de hablarlo, lo practicamos. ¿Me están siguiendo ustedes? O sea, que no podemos decir yo amo a Dios si no amamos al hermano. Por darle un ejemplo. Yo no puedo decir yo tengo amor si lo que hago es contrario a lo que hace la cabeza que se llama Cristo. Que dio su vida por nosotros. Que soportó. Que se mantuvo fijo siempre en la encomienda que el Padre le había dado. No se quitó por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Bueno, Pablo inclusive dice, en Efesios le dice a los hombres, a los maridos, yo les pido que ustedes hagan lo mismo que Cristo, que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo Cristo amó la iglesia? Bueno, que la iglesia que somos nosotros, le hemos dado dolores de cabeza porque a veces obedecemos y a veces desobedecemos, a veces nos alejamos, a veces nos distanciamos, pero con todo eso el Señor nos perdona, nos restaura, nos levanta. Eso es amor. El amor no tiene límites. El amor no es yo creo, a mí me parece. El amor no es déjame ver. El amor es por si acaso. No, el amor es amor. Perdona y se acabó. No hay argumentos. No hay rencores. No puede haberlo porque de lo contrario no puede ser amor de Cristo. Por lo tanto, antes de predicar y enseñar tenemos que vivirlo. Y vivirlo no es fácil. Es lo cierto, porque como seres humanos tenemos una naturaleza caída que constantemente nos quiere alar. Y es por eso que la iglesia entonces tiene que estar amparada en la palabra del Señor. Cuando decimos nos vamos a examinar, me voy a examinar a mí mismo, tiene que ser a la luz de la palabra del Señor. Porque si usted se examina a sí mismo y tiene prejuicio, usted se va a examinar bajo ese manto de prejuicio. Y nunca va a llegar a una conclusión justa. Pero cuando nos examinamos conforme a la palabra de Cristo, eso va rompiendo prejuicios, va rompiendo barreras en nuestras vidas. Y es como dice la palabra del Señor, que ella es como espada de dos filos, que va cortando, que va corrigiendo y va haciendo la obra correspondiente. ¿Están siguiendo ustedes, no? Es importante que entendamos estos principios, que muchas veces no lo hemos escuchado, no lo hemos aprendido y lo seguimos viviendo como parte de una cultura, como parte de una religión. Pero el evangelio no es religión, el servir a Cristo no es una religión, es una convicción, es una entrega, es reconocer que Él es la cabeza nuestra, que somos la iglesia, es reconocer que no podemos movernos hasta que la cabeza de órdenes, el cerebro de las órdenes correspondientes. Por lo tanto, respondemos a esta realidad. Por eso entonces el salmista decía, escudriñame, examíname mis íntimos pensamientos y el corazón. Amén. Y miramos el Salmo 139. El Salmo 139, me van a perdonar, Jan, que no le di estos textos porque me vino así. Usted sabe cómo es estas cosas que uno... 139, 23 y 24, la primera parte del 24, porque como estamos hablando del crecimiento integral, y ocasiones hablamos de lo que es la unidad de la iglesia, la unidad, y es importante, por lo tanto, que nosotros entendamos que para poder entender los principios de la unidad, tenemos que estar injertados en el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que cada comunidad de fe, cuando Dios lo une a usted, a una iglesia, a una comunidad de fe, usted y yo debemos de actuar dentro de los parámetros de esa unidad de fe. Nos hacemos miembros de la iglesia, yo estoy aceptando en esa iglesia que voy a trabajar
cerca de Omar, junto con Omar. Y Omar va a aceptar trabajar junto a mí. Y así sucesivamente. Cuando nosotros decimos y decidimos, me voy a quedar en esta congregación. Por lo tanto, es ahí donde comenzamos a poner en práctica lo que es el crecimiento integral como cuerpo de Cristo. Porque vamos funcionando con unas metas, con una visión dirigida a alcanzar las almas, a discipular, a lograr que cada vida que entra y entra a este cuerpo, a esta comunidad de fe, pueda entender que no solamente está entrando en una comunidad de fe, sino que está siendo también parte del cuerpo de Cristo. Que ahora se convierte en una parte del cuerpo de Cristo. Si es la mano, si son los dedos, si son en las narices, si son los oídos, no lo sabemos. Pero tiene una parte funcional dentro del cuerpo. Puede ser el hígado, puede ser el corazón. Pero algo tiene que hacer, por lo tanto, por eso Dios lo ha traído a esta comunidad de fe. Si usted va a otra comunidad de fe, es lo mismo. Porque si no funciona así, pues no es iglesia. Todas las iglesias, desde el principio, desde el momento que la iglesia, Cristo formó la iglesia, desde el momento que Cristo estableció lo que es la iglesia, tiene ese fin de que trabajar unido para poder enfrentar los reinos de las tinieblas y entender que la cabeza es Cristo, no Pedro, Cristo. Amén. En el Salmo 139, verso 23 dice, examíname. Por lo tanto, ahora no está diciendo, me voy a autoevaluar. O sea, David está diciendo, examíname. ¿Quién? Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y en el verso 24, la primera parte, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y claro, y guíame en el camino eterno. Por lo tanto, la invitación es, Señor, muéstrame, Señor, examíname, Señor, guíame. Acomódame, no, ponme en el lugar correspondiente y permite que yo reconozca lo que tengo que cambiar. Muy diferente a hacer una autoevaluación de nosotros mismos de la perspectiva espiritual, porque ya aquí no hay prejuicio. Aquí vamos a responder al que conoce el corazón. Vamos a responder al que sabe dónde está la enfermedad, dónde está el virus. Amén. Hay bacterias en el cuerpo que se esconden, que nos hacen daño, y con antibióticos los atacan, pero hay ocasiones que esas bacterias se esconden, y luego al tiempo vuelven y salen. Para poder saber, pues hay unas pruebas continuas, unos exámenes continuos, para poder entonces dar con el problema de la bacteria, y continuamente lo están verificando, examinando. Amén. ¿Por qué? Porque esta bacteria afecta al cuerpo. Dentro del cuerpo de Cristo puede que hayan bacterias. Bacterias provocadas no por la cabeza, sino por los órganos, por los elementos, por las partes que se mueven, que somos nosotros. Que permitimos que entren cosas que lo que hacen es lastimar el cuerpo de Cristo por nuestras acciones, por nuestro carácter, por quienes somos. Yo soy así, y como yo soy así, pues soy así. Lo cierto es que en el Evangelio, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que acatarnos a lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo reconocía que tenía que morir todos los días, no literalmente, pero morir a las concupiscencias de la carne. Todos los días tenía que renovar, todos los días tenía que tener un encuentro con el Señor, todos los días tenía que enfrentarse al Señor. Perdóname, contrólame, ayúdame. Y por eso decía: juntamente con Él estoy crucificado, mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y esa es la mentalidad que tiene que haber en todo aquel que decide, que acepta a Cristo y decide pertenecer a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. O sea que esto no es una religión más. La crítica más grande que hay a través de todo el mundo de las iglesias es esa: que las iglesias muchas veces matan a sus propios soldados. Y hablamos de restauración, y hablamos de que Dios levanta, que salva, que liberta, que restaura. Y cuando alguien se nos cae dentro del cuerpo de Cristo, en ocasiones lo que hacemos es leña de esa persona.
Eso no pasa aquí. Estoy hablando en general. En general. Esa es la experiencia del pasado, que hemos ido mejorando mucho en ese aspecto. Y en vez de restaurar a la gente, a veces lo que hacemos es marginarlo. Y eso precisamente fue lo que trastornó la ideología, la filosofía de los fariseos y los escribas. Que mientras marginaba a los pecadores, mientras marginaba a los que no pensaban como ellos, Cristo vino rompiendo unos paradigmas y vino a levantar a los que ellos habían rechazado. Vino a restaurar a los que ellos no querían restaurar. ¿Me están siguiendo ustedes? Entonces, ese principio bíblico que nos enseñó el Maestro, que nos enseñó el Salvador nuestro, que nos enseñó la cabeza nuestra, que es Cristo, tiene que ser practicada con la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, para que haya un crecimiento integral. Todas las partes son importantes. Cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo somos importantes. Y tenemos que asumir esa responsabilidad desde la luz de la palabra de Cristo. Amén, hermano. Así que, conforme a la palabra de Dios, la iglesia tiene una gran misión. Que no solo se limita a la proclamación del evangelio integral de nuestro Señor Jesucristo, sino que también se le ha confiado una autoridad sobrenatural para enfrentar las oposiciones del infierno. Usted y yo, todos los que estamos aquí, fuimos llamados con un propósito. Fuimos rescatados, fuimos perdonados, lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fuimos posicionados para ser testigos del poder de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y para convertirnos en instrumentos para discipular a otros. Para ello Dios, Cristo, nos dio una autoridad sobrenatural para enfrentar los ataques del infierno. Por lo tanto, la guerra suya como iglesia y la mía como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, no solamente es con esta carne pecaminosa, sino también con el enemigo, que quiere paralizar, que quiere estorbar, que no quiere que tú progreses y sobre todo que no lleguemos a las almas perdidas. Y que nos muramos sin conocer la verdad bíblica, sin conocer la verdad de la palabra del Señor, porque nunca somos confrontados por esta palabra. Nosotros queremos confrontar la palabra en vez que la palabra nos confronte a nosotros. ¿Me están siguiendo ustedes? Y eso es lo triste de esto. Por eso la iglesia, y estoy hablando una vez más, le indico, en general, ha perdido un avance que tenía al principio. Ha perdido ese avance precisamente porque nos hemos desenfocado en el propósito de Dios y en la pasión que debe de estar en el corazón como producto de un encuentro con Cristo. Porque quien opera en nosotros no es la voluntad nuestra, es la voluntad de Cristo. ¿Me están siguiendo ustedes? Escuché un mensaje, parte de un mensaje que me llamó la atención porque siempre los envían por Facebook, que es una gran verdad. Que muchas veces nos enfocamos con hacer la obra de Cristo, pero no la voluntad. ¿Me están siguiendo ustedes? Es mejor hacer la voluntad de Cristo que la obra, que enfocarnos en la obra de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos empeñamos en hacer la obra del Señor. Quiero hacer la obra del Señor, pero debemos de preguntarnos, ¿está dentro de tu voluntad que yo haga esto? ¿Está dentro de tu voluntad divina que yo haga esta obra? Que es la pregunta que todos debemos hacer, porque aún el gran misionero, el apóstol Pablo, en ocasiones tuvo situaciones que se encontró de camino con el Señor. Que el Señor lo detuvo y le dijo, espérate, no es para allá que va. Y por revelación Dios le decía a Pablo, tienes que ir a tal lugar, a tal lugar. En ocasiones en su viaje misionero había un clamor en un lugar y Pablo tenía que detenerse e ir a ese lugar. Pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Una urgencia. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado muchas veces en lo que nosotros queremos hacer como parte de la obra del Señor. Que muchas veces no nos enfocamos en hacer la voluntad del Señor y queremos enfocarnos solamente en las obras de Dios. La voluntad y la obra tienen que ir de la mano. Ambas son importantes. Pero no podemos hacerlo sin saber que es la voluntad del Señor. La iglesia ha sido llamada para enfocarse en esa autoridad.
¿Dónde está esa autoridad? ¿Dónde está esa facultad? ¿Dónde está? Si una persona estudia para ser policía, le dan todos los estudios, todo el adiestramiento necesario, y una vez la persona se viste del uniforme del policía, adquiere una autoridad. Y su deber es ejercer esa autoridad. Dar la multa cuando haya que darla. Dar el consejo. Bueno, aquí en Puerto Rico son pocos los consejos que dan, lo que dan en la multa y el consejo después. Pero una vez se ponen el uniforme, tienen la facultad de ejercer una autoridad. Porque el uniforme representa esa autoridad. Y claro está, es una autoridad no desmedida, sino medida dentro del adiestramiento que se le da. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender como creyentes y como parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos dio una facultad, una autoridad que no ejercemos. Que no ejercemos porque no hemos querido injertarnos en el cuerpo de Cristo. Y somos simplemente parte de una multitud. Cuando yo digo somos, vuelvo y repito, estoy hablando en sentido general. ¿Me siguen? Entonces, haciendo referencia a esto que acabo de decir, les menciono algo que yo he estado mencionando aquí constantemente, pero desde la perspectiva del crecimiento integral es importante mencionarlo. Porque para poder crecer en forma integral, completo, sin que nos falte nada, tenemos que entender dónde comenzó todo para la iglesia. ¿Dónde comenzó todo? ¿Quién inventó? Si fue Darwin o si fue cualquiera de los filósofos, ¿quién fue? Pero cuando lo miramos a la luz de la palabra del Señor, haciendo referencia a esto, fue Cristo el que dijo, cuando Pedro recibió aquella revelación, tú eres el Hijo del Dios viviente, él le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Desde ese momento se está hablando de un inicio de lo que Cristo iba a hacer con la futura iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas en el inglés se dice gates, como sentido de cárcel. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia, que somos nosotros. Se nos ha dado esa autoridad para poder entrar en situaciones o en áreas donde el enemigo ha quizá tomado control. La iglesia tiene la autoridad de entrar y desactivar el poder del infierno, predicando el evangelio de liberación, el evangelio de poder. Pero no hemos ejercido, hemos perdido ese ímpetu, esa pasión por hacer la divina voluntad del Señor y entender que tenemos esa autoridad. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y ese cuerpo espiritual de Cristo consiste en creyentes lavados en la sangre del Cordero de Dios. Si usted no entiende este concepto, este principio de que usted no solamente fue lavado en la sangre de Cristo y hoy es un creyente, un cristiano, un seguidor del Señor, si usted no tiene la importancia de estar injertado en ese cuerpo, usted se le ha ido la vida espiritual. Dios le bendiga. Por lo tanto, unidos a Cristo, crecemos por medio del Espíritu Santo. Injertados en Él. Sin mí, nada podéis hacer. Estos principios no se pueden violar. Estos principios no se pueden quitar, borrar. Para que haya un crecimiento integral, formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia. Unidos. Y unidos en esa unidad, en desacuerdos, en momentos difíciles, nos vamos comprendiendo y entendiendo muchas cosas, pero a la misma vez nos vamos formando y vamos formando el carácter de Cristo. Cosa que usted no lo puede hacer en su casa. Cosa que usted no puede hacerlo fuera del ámbito de la comunidad de fe. La formación ocurre dentro de las circunstancias que pueden
desarrollarse dentro del cuerpo de Cristo. Usted y yo, todos los que estamos aquí, entendemos con claridad la fuerza que yo tengo en mi mano izquierda. Usted mejor que nadie sabe lo que usted puede levantar con la mano izquierda, si es que usted es derecho. Y sabe lo que usted puede levantar con la derecha. Y sabe que en ocasiones no le basta a la izquierda, pero necesita de la derecha. Por el modo de acción, por su experiencia, porque ya usted ha levantado cosas pesadas y ha entendido la importancia de utilizar las dos manos. Una vez falta una mano, una vez falta una pierna, falta un órgano del cuerpo, hay un largo proceso de adaptación. Y algunos lo logran sin manos, sin pies. Dentro de ese proceso de adaptación van pues logrando con limitaciones algunas cosas. La iglesia tiene que entender este principio. Usted no pertenece, ni yo tampoco, a una iglesia simplemente para formar parte de un grupo. Nosotros no somos parte de una iglesia simplemente por decir yo pertenezco a tal iglesia, porque de lo contrario, usted termina siempre, usted va a estar brincando de iglesia en iglesia, 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 buscando lo perfecto y no lo va a encontrar en ningún lugar. Pero cuando usted entiende que usted es parte del cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios lo ubicó, entonces usted entiende que dentro de esa comunidad de fe usted va a crecer. Y usted va a ser, y yo, de bendición a esa comunidad de fe. Que es ahí donde nosotros nos reunimos y formamos el principio de lo que es el cuerpo de Cristo. Ahí. El cuerpo de Cristo manifestado aquí, el cuerpo de Cristo manifestado allá, el cuerpo de Cristo manifestado en cada comunidad de fe. Pero es donde Dios te llevó. Esa está en la voluntad de Dios, no en la mía. Porque si es por mi voluntad, yo estaría, ¿sabes? Me dio en Estados Unidos, en otro lugar. Pero nosotros no nos ceñimos. No debe ser así. Tenemos que responder a esa voluntad porque algún día vamos a darle cuenta al Señor. ¿Me sigue usted, hermano? Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, que consiste en creyentes unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos. Efesios capítulo 5. Oigan bien estos versos. Estos no son versos sacados. Estos versos tienen su contexto y lo utilizamos como una referencia paralela a lo que estamos enseñando. De hecho, están en el mismo libro de Efesios. La diferencia es que están en el capítulo 5. Cuando Pablo le habla a los efesios y le dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero como el tema no es matrimonio, pues vamos a leerlo hasta ahí. Amad a vuestras mujeres. Pero fíjense bien lo que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Amó. ¿Y qué fue lo segundo? Se entregó. Por lo tanto, el amor de Cristo no se quedó en palabras, sino en acción. Nosotros como creyentes no puedo decir yo soy cristiano sin que no haya la acción, la convicción, la prueba de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por el bien del cuerpo de Cristo. Yo sé que el silencio es una interpretación de que están escuchando. El verso 26 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio. Esa no era, ¿verdad? No sabía yo porque creo que eso es Pedro. El verso 26 de Efesios capítulo 5 dice: para santificarla. ¿Para qué amó Cristo a la iglesia? Para santificarla. Separarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por la qué? Por la palabra. Por lo tanto, Cristo le exhorta, hay una exhortación a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra del Señor, la separa, la santifica y entonces la lleva a la pureza de la palabra de Dios. Que esta palabra sea la que transforme, que cambie, que liberte. Por la enseñanza de la palabra de Dios. Por la formación que produce la palabra de Dios en nosotros. Los cambios que la palabra de Dios provoca en nosotros. No solamente la leemos para predicar o enseñar, la leemos para edificación nuestra. Para saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Porque este es el guía que Dios nos dio. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El 26 continúa diciendo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es importante que nosotros lo entendamos desde el contexto de la enseñanza, que Pablo está exhortando y creando en la conciencia de sus oyentes la importancia de reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al momento que nos salvó, nos levantó, nos separó, nos santificó, nos posicionó por medio de su palabra, quitó todo aquello que nos estaba alejando de Dios, nos reconcilió con Dios y luego nos posicionó en un ambiente de santidad y sin mancha. Y esto se refleja en nuestras actitudes. Esto se refleja en nuestro comportamiento. No solamente en lo que te pone o lo que no te pone. Óigame bien, es importante. Y no solamente, importante también entender que tenemos que reflejar la gracia de Dios, el producto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en nuestras acciones. ¿Cómo yo voy a decir que yo amo a Dios si viendo una necesidad en alguien y yo no puedo manifestar ese amor, aunque vaya en contra de mi voluntad? Yo quiero hacer la voluntad del Padre, porque el Padre me amó por medio de Cristo, y entonces yo tengo que sobrepasar o sobrellevar quizás todo obstáculo para amar a una persona y ayudar a esa persona. Si no lo hago, no estoy cumpliendo a cabalidad el principio de lo que es el amor, lo que es la santidad. La santidad consiste en la práctica de aquellas cosas que el Señor nos enseñó, y una de ellas es amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Que viene como producto de una relación con el Señor. Cuando estamos injertados en el cuerpo, pues Cristo siendo la cabeza, permite que en nosotros se produzcan estos cambios. Él hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mirando este verso bíblico en el capítulo 5 de Efesios, dentro de este contexto se describe una iglesia como imponente. No una iglesia cualquiera. Imponente. ¿Qué es el imponente? Una iglesia firme, una iglesia enfocada, una iglesia con autoridad de Dios, no autoridad de ella, autoridad de Dios. Provista por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo mismo lo dijo. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Sabe lo que es eso? Que usted va marchando, usted va caminando, y el enemigo tiene que entender que en usted hay un poder impartido por Cristo, que él no puede resistir. Pero para ello usted tiene que estar seguro de estar injertado en el cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo y que él sea la cabeza. Por lo tanto, se describe una iglesia imponente que, amparada en la fe, y en la fe es injertada en el cuerpo de Cristo, y como parte integral de ese cuerpo logra el desarrollo adecuado y unidas como piedras vivas que forman la roca descrita por Cristo. Somos piedras vivas. ¿Cuántos son piedras vivas aquí? Alaba lo que vive. Somos piedras vivas. Ahora, fíjense bien. Primero Pedro capítulo 2 y verso 5. Entonces, cuando Cristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, haciendo referencia
a Pedro Petras, que significa piedras, y la fe que proyectó Pedro provocó que todas estas piedras se unieran como una sola roca firme. Y sobre esa roca, sobre esa fe, sobre ese principio, Cristo dijo que iba a edificar su iglesia. O sea que no es una iglesia enclenque, no es una iglesia sin fuerza, no es una iglesia sin visión, no es una iglesia sin pasión, no es una iglesia que se llama iglesia y no está injertada en el cuerpo de Cristo. Es una iglesia viva, es una iglesia activa, es una iglesia que proyecta la gloria de su creador. Una iglesia que entiende quién es Dios, tiene identidad con ese Dios maravilloso. Yo sé quién soy, no por mi facultad humana, sé por quién soy, porque Él me dice y Él me hace saber quién soy. Soy hijo de Dios. Abba Padre, porque Él es mi Padre, Él es mi papito, Él es el que gobierna en mi vida. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 5, Pedro exhortando a alguien, si alguien podía hablar de piedra era Pedro. Cuando dice vosotros también como piedras que vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted escucha hablar de unidad, hay unos principios poderosos en la palabra del Señor. No es lo que yo piense, no es lo que yo accione, es lo que yo viva conforme a la palabra del Señor. Como piedras vivas somos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Reconocemos en todo momento que la unidad que pueda surgir dentro del cuerpo de Cristo no es por la facultad ni a la habilidad de nadie, simplemente porque hemos entendido que estamos injertados en ese cuerpo y Él, siendo la cabeza, es el que guía a ese cuerpo a trabajar en un crecimiento, en una unidad integral. Unidos. Si yo sé si Jan pueda ponerme ese mismo verso en la versión NTV, si puede, porque nos arroja un poquito más de luz cuando se habla de edificados como casa espiritual. Usted edificamos nuestro cuerpo, nuestra vida como casa espiritual, habitación de Dios. Habitación de Dios. Es importante. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes? Si no, seguimos. Está bien. Crecimiento integral. Íntegro. ¿Qué es íntegro? Viene la definición de íntegro es de aquello que no falta ninguno de sus partes. Ok, miren la NTV. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. No piedras muertas, piedras vivas. Con esas piedras Dios edifica una iglesia espiritual. El cuerpo de Cristo es una iglesia espiritual. Para que podamos funcionar como cuerpo de Cristo, tenemos que estar injertados y ser espirituales. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de ¿quién? De Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que dentro del contexto de enseñanza, lo que se está enseñando, lo que se está diciendo es que lo importante dentro del crecimiento integral es que reconozcamos que quien gobierna las iglesias, quien gobierna el cuerpo se llama Jesucristo, que es la cabeza. No son mis caprichos. Yo creo, yo pienso, mi opinión, el yo. Porque lo que hacemos es cancelar el propósito de Dios, queriendo nosotros hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Porque el cuerpo tiene esa tendencia. Esta naturaleza caída tiene tendencia de eso. Ahora no hago nada, que lo haga otro.
Ahora no voy nada, vaya otro. Ahora qué sé yo qué. Esto es una voluntad propia. Y eso se tiene que morir. Eso se tiene que morir. En las iglesias eso se tiene que morir. Cristo mismo nos enseña cuando se enfrentan en Getsemaní, pues la naturaleza, la parte natural de Cristo resistía a él llegar a la cruz. Resistía al hacer la voluntad de Dios, la parte humana. Pero la parte espiritual sabía, tenía identidad con la promesa y con el cumplimiento de la encomienda que Cristo tenía. Cuando llega dice, Señor, pasa de mí esta copa. Oye, el cuerpo sufría ya, estaba sufriendo y la angustia, la ansiedad. Me van a llevar a la cruz, ya estoy sufriendo. Pero luego se activa la parte espiritual, 100% divino, en Cristo que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, el salmista, un salmo dice, tu voluntad, oh Dios, hacer tu voluntad me ha agradado. Me deleito en hacer tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra? Debemos de analizarlo desde la perspectiva bíblica. Es una realidad. Íntegro, cosa que tiene todas las partes que la componen. Ser íntegro es algo completo. Lo que no ha sido mancillado, adulterado o deformado. Íntegro es la persona que se muestra ante los ojos de los demás tal como verdaderamente es ante la presencia de Dios. Una persona hipócrita no puede ser íntegro. Entre paréntesis, ¿me permite decirle esto? A la luz de la palabra. Si algo Dios aborrece es la hipocresía. Él quiere que seamos genuinos, de una sola pieza, íntegros. No solamente delante de Él, no solamente delante de la gente, sino también delante de Él. Dios les bendiga, amados hermanos. Un cristiano es alguien que ha comenzado una vida nueva en Cristo. Y por lo tanto su crecimiento debe ser constante y en forma íntegra. Y ya ustedes saben lo que significa la palabra íntegro. Es importante. Pero al igual que la vida física, la vida espiritual debe desarrollarse también de una manera saludable. Los atletas, ahora estuvo ¿cómo se llama esto? Los panamericanos. Es competencia, todos esos muchachos compitiendo. Tomaron meses, años adiestrarse, mucho tiempo adiestrarse para esa competencia. Preparando su cuerpo. El que corre sabe qué parte del cuerpo tiene que desarrollar. El que brinca sabe cuál parte del cuerpo tiene que desarrollar. El que levanta pesas sabe qué parte del cuerpo tiene que desarrollar. Y se enfocan en esas partes del cuerpo porque saben que es importante fortalecer, si es correr, las piernas, los pulmones y tantas otras cosas. Resistencia. El corredor está tomando el tiempo ensayando, practicando, corriendo, rompiendo récords antes de entrar en la competencia. Entonces, lo que se nos enseña constantemente a la palabra del Señor, que nosotros debemos, tal como el atleta, preparar nuestro cuerpo, preparar nuestra vida espiritual, con ejercicios espirituales, con entrega a Dios. Esos paradigmas hay que romperlos. Esos patrones de pensamiento que tenemos nosotros. Yo soy cristiano porque nací en el Evangelio. ¿Y qué? ¿Y qué? Nació en el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿A cuánta gente estás ayudando? ¿Qué obra estás realizando?
tiene que haber deseo en nosotros. Si queremos crecimiento integral, tiene que haber un deseo de recibir la palabra de Dios. Uno de los retos que hoy están en los ministerios pastorales, en los líderes, primero es que hoy en día los pastores, no hay honra para los pastores. Se ha perdido la honra que antes existía. Cuando yo hablo de honra, no es que se incline al pastor, sino valorizar el tiempo, el esfuerzo. Una de las cosas que se ha ido perdiendo en este tiempo es el poder de convocatoria en la iglesia para venir a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Porque todo el mundo cree que se lo sabe todo. Hace falta que venga yo no sé quién a traer y cualquier disparate que digan lo repiten como el papagayo. Y no lo rebuscan como los berianos. A ver si lo que está diciendo está dentro del contexto bíblico. ¿Me está siguiendo? Y al no ver eso, al no ver la pasión, asistencia a los cultos de estudio, hay pastores inclusive, los que están escuchando, que han eliminado los estudios en la iglesia. Aquí no. Que vengan 2 o 3. Estamos enfocados en enseñar, en educar, en formar. Porque creemos que es importante en el crecimiento integral. Que somos un cuerpo, que hablamos de unidad. Pero tenemos que partir desde la perspectiva bíblica. Siguiendo los principios bíblicos. El primero que tiene que estar metido en nosotros es Cristo. Tenemos que reconocer y valorizar que somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que reconocer que Él es la cabeza. Que todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, todo lo que yo actúe, todo lo que yo haga, la cabeza me está viendo. Y Él puede determinar y decir, esto es un virus, esto no es de mi cuerpo. Esto que está haciendo Él no es parte de mi cuerpo, no puede ser parte de mi cuerpo, porque está siendo contrario a mi voluntad. Es una realidad, no lo estoy diciendo yo. Aquí está. Por eso tiene que haber este deseo. Oigan bien, el cristiano es como un nuevo bebé que necesita crecer. Primero de Pedro, capítulo 2 y verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nadie puede crecer desde la perspectiva espiritual si no comenzamos a anhelar la leche espiritual. Si no anhelamos la palabra de Dios. Si no anhelamos abrir nuestro corazón a recibir la palabra de Dios. Búscamelo en NTV. Si no deseamos esa parte, alimentarnos por la palabra para que nos ayude en el crecimiento en esa parte espiritual en nuestros corazones. Tenemos que desearlas. Dice en la versión NTV, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, como el bebé que no deja dormir a los padres porque está gritando, porque está pidiendo que le den alimento. La iglesia necesita nosotros desear ese alimento, no actuar como niños recién nacidos porque vamos en crecimiento, pero por falta del conocimiento bíblico a veces nos comportamos como niños recién nacidos, por falta de el alimento espiritual. El niño pide con grito, dame alimento. Pues la iglesia, Pedro está diciendo, yo quiero que la iglesia pida con grito la palabra de Dios. Que es la que produce los cambios. Que es la que nos lleva a una experiencia plena de salvación. Es la que nos da luz en lo que estamos haciendo. Porque de lo contrario todo se convierte en mecánico. Hasta el pastorear es algo mecánico si pierdo de perspectiva que quien gobierna es Cristo. Que Él es la cabeza.
Que todo lo que yo haga aquí, allá y allá, Él me está viendo. Todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, Él me está viendo. Todo lo que yo diga de ti, de usted, Él me está viendo. Yo entiendo eso, por lo tanto yo digo, yo respondo a esa cabeza. Y cuando voy de rodillas, yo le digo, Señor, si ya lo dije, perdóname. Pero el otro día no lo repito porque yo entiendo que Él lo está viendo. Porque en la cabeza yo estoy injertado en su cuerpo. Por la noche, cuando usted se acuesta, los pies se van a pasear. ¿Ah? ¿Verdad que no? A lo mejor por eso que usted se levanta cansado. Porque se acostó y los pies se fueron a pasear. No, cuando usted se acuesta, se queda ahí todo el cuerpo. Las manos no se van, los pies no se van. Nada se mueve. Porque es parte integral de su cuerpo. Y responde al cerebro. El cerebro llega un momento que dice, vamos a dormir. Y todo queda inerte ahí. Bueno, no inerte, pero queda todo ahí en descanso. Es importante que entendamos entonces la importancia de desear la vida, el alimento espiritual. Y una de las luchas que nosotros tenemos en nuestras iglesias, de que los hermanos vengan, reciban la palabra del Señor. No puede haber crecimiento si no hay palabra de Dios, si no se recibe. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. La palabra es la que produce cambio. No es lo que yo piense, no es lo que yo opine. Es a la luz de la palabra. Hay unos temas que se han tocado, apologética, muy interesantes, que nos enseña precisamente, nos da la capacidad, la facultad de poder defender las causas de diferentes temas. A veces la gente no entiende, pero ¿qué es eso? Pues simplemente que nos prepara y para entender la importancia de la palabra en nuestras vidas y ver las cosas desde una perspectiva bíblica, no conforme a que yo pienso o yo creo. No, hermano. Usted tiene que dejar ese ambiente, o tenemos todos, estamos hablando en general, los que están escuchando, eso de yo creo, lo que creen son las gallinas, todo el tiempo, yo creo. No, nosotros tenemos que andar a la luz de la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermano. A la luz de la palabra de Dios. Entonces Pedro exhorta eso. Como un bebé normal, nosotros necesitamos la nutrición, el ejercicio, el amor, el cuidado para tener un desarrollo pleno y así estar saludable para no contraer enfermedades. Los médicos, yo recuerdo antes, ahora no sé, ¿verdad? Pero cuando yo crié a los niños, nos criamos los niños nuestros, lo llevaron a un pediatra muy bueno en Atorrey. Y él nos decía constantemente, no permita que la abuela o nadie le dé nada que no sea este alimento. Porque el bebé no está preparado para comer este alimento. Y los viejitos de antes, como mi mamá decía, ¿qué? Vamos a darle batata molida y qué sé yo qué más. Lo que los médicos estaban mirando no era lo que el bebé estaba recibiendo al momento, sino cómo le podía afectar más adelante el crecimiento de ese niño. ¿Me están siguiendo? Porque momentáneamente el niño cogía fuerza y engordaba y qué sé yo qué más. Pero luego al tiempo podía padecer de una enfermedad producto de un alimento que se le estaba dando fuera de tiempo. Por lo tanto, nos enseña a nosotros que hay unos principios establecidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor y paso por los principios establecidos, los evangelios, donde Cristo nos enseñó cómo vivir, el mensaje del sermón del monte. Es lo primero que los principiantes, los recién convertidos o los que desconocen lo que es la palabra deben aprender. Cómo vivir para Cristo, cómo agradarle a Cristo antes de entrar en cualquier sistema de teológico o qué sé yo qué más que es bueno. Tenemos que primero aprender estos principios para vivir conforme a estos principios. Crecimiento integral. Aunque usted no lo crea, todavía hay gente en nuestras iglesias que no reconocen el valor de la alabanza. El secreto de la alabanza. Que a veces en las iglesias, cuando uno está cantando, alabando al Señor, hay personas que no alaban a Dios y dejan pasar un momento oportuno para honrar a Dios por medio de la alabanza a Dios. Porque desconocen lo que la palabra enseña con relación a eso. De eso que estamos hablando.
Echamos a perder bendición por desconocimiento. Mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? Conocimiento. Hoy yo no tengo ganas de alabar, que alabe otro. Me dejen quieto a mí. Usted está perdiéndose la oportunidad de conectarse con Dios por medio de la alabanza. Y alma te alaba, Jesús. Hija Bashan, vaya. Cuando tú no puedes orar, cuando no salen palabras de tu boca para expresarte por el dolor que tú estás pasando, alaba a Dios. Alábalo. Pase la hora alabándolo. Que la alabanza rompe cadenas, derriba murallas. Hija Bashan, vaya. Pero eso se aprende aquí, en la palabra de Dios. Y es lo que no queremos. Que no queremos. Nos resistimos. Como bebé recién nacido, deseen que con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. A gritos. Los pasos tomados en esta etapa de niños va a determinar cuán saludables seamos en la adultez. Quedan 5 minutos. Nuestra edad adulta puede carecer de una madurez cristiana por adelantarnos a los procesos establecidos dentro de lo que es la enseñanza bíblica. El águila enseña a sus polluelos. Hay un proceso de crecimiento en los polluelos, así se les llaman, polluelos, aguiluchos. Los aguiluchos no pueden volar antes de tiempo, porque si salen se van a caer. Pues la madre le va dando alimento, la va cuidando, lo va adiestrando. Ahí cada vez que llega, lo va a agitar, la va agitando con el pico, la va moviendo. Despierten, muévanse. Sí. Y si hay un dormilón, despierta, ahorita vamos a volar. Y pasa un proceso de sacudimiento, de molestia, porque quizás el aguilucho quiere dormir. La madre dice, no es tiempo de dormir, es tiempo de prepararte, fortalecer las alas. Y cuando llega, mi alma te alaba, cuando llega el momento, el águila coge el aguilucho y dice, ahora vamos contigo. Y la monta va atrás, y cuando llega a un término alto, la suelta al águila. Vamos a ver si vuela. Y va el aguilucho cayendo. Y dice, cuando antes de caer viene la mamá bien, que le mate por debajo, vamos a volver para arriba. Y luego la lanza y va cayendo, y vuelve, se le mete por debajo y vamos para arriba. Hasta que llega el momento que el aguilucho se da cuenta que es tiempo de mover las alas. Un crecimiento integral, enseñado por unos principios por la mamá águila. En la iglesia es igual. Nadie puede salir volando si no entra en estos principios comiendo de la leche espiritual. No puede ser evangelista, no puede ser predicador, no puede ser pastor, no puede ser ni tan siquiera un testigo. Pues yo voy a testificar con el testimonio. Pues vaya pues. Pero tiene que haber unos principios de enseñanza para saber qué cosa hablar y qué cosas no hablar. Que carecemos de esas herramientas. No de las herramientas. Carecemos de esa pasión por aprender. Nadie quiere aprender. Todo el mundo lo sabe todo. Yo aprendo hasta un niño. Yo reconozco esa realidad. Que aquí Dios ha dotado hombres y mujeres que traen enseñanza, que me arrojan luz a mí. Y wow, fíjate, yo no había pensado en eso de una perspectiva diferente a lo que yo pensaba. Porque está sumergido en esta palabra. Y me ayuda a formarme, a ver una cosa de una perspectiva diferente. No me rehúso a recibir lo que es palabra de Dios. De cada uno de los instrumentos que Dios tiene en esta casa. Porque entiendo el valor del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene una función, unas capacidades. Porque aquí no hay competencia. Aquí no es el que quién sabe más. Aquí se valoriza todo y cada uno. Por lo tanto, el día que Jan predique, yo estoy ahí.
¿Cuántos alaban, Señor? El día que Méndez traiga una exhortación a predicar, yo estoy ahí. ¿A quién predica? A Roberto. Pues hoy yo no voy. Estamos enseñando, ¿verdad que sí? Pero cuando la persona que dice que yo no voy, cuando le toca predicar, quiere que la iglesia esté llena. Hay algo que no cuadra. Hay algo que no me confunde. Me confunde. Porque eso no es el cuerpo de Cristo. Eso no es unidad. Eso es gritar en el desierto. Estamos enseñando, ¿verdad que sí? Primera de Corintios, con esto termino, porque voy a dejar lo demás para después. Esto es tan bueno que uno lo saborea. Yo lo saboreé. Yo lo saboreé. Y lo sigo saboreando. Porque a mí me hace falta también cambios que es producto de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versos 6, 7. Así que ni el que planta. Así que ni el que planta es algo. Ni el que riega. Sino ¿quién? Dios. ¿Que da el qué? Por lo tanto, en la iglesia, para que haya un crecimiento integral, tenemos que entender que quien da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Yo cumplo mi función. Omar cumple su función. Sosa cumple su función. Ustedes lo que enseñan, predican. Cada cual cumple su función de predicar, exhortar, enseñar. Pero tiene que haber disposición el que recibe. Tiene que estar ahí. Tiene que anhelar llegar a la predicación, al estudio. Yo quiero alimentarme con la palabra de Dios. Y no podemos permitir caer dentro de un ambiente filosófico. La filosofía no es mala. Oigan bien, eso tiene eso luego un día de esto vamos a hablar. El problema es cuando se sustituye. Porque ahí entra el humanismo, ahí entra la nueva era, ahí entra el pragmatismo, todas estas filosofías que se van introduciendo en la iglesia y especialmente la nueva era, que descarta por completo el valor de la escritura, de la palabra. Esa generación piensa que ya no hay que ir a los estudios, ya no hay que recibir la palabra, entonces no hay crecimiento integral. El cuerpo se contamina. No podemos funcionar si no estamos injertados en el cuerpo. Nadie me diga a mí, nadie me puede decir a mí, ni yo tampoco me puedo convencer de que podemos crecer sin estar injertados en el cuerpo de Cristo. Así que lo importante en la TLA, así que lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. ¿Quién es importante aquí entonces? God. Somos instrumentos. Amén. ¿Cuál es el fin del crecimiento espiritual? ¿Cuál es el fin del crecimiento espiritual? ¿Por qué estamos hablando de crecimiento integral? Con esto termino. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en vosotros, para manifestar la gloria de Dios. No la nuestra. No, la nuestra. Por lo tanto, donde quiera que vamos, donde quiera que visitamos, donde quiera que logramos llegar, vamos con esa mentalidad de entender que solo somos instrumentos en las manos del Señor y estamos llamados a sembrar y el crecimiento lo da Dios. Y para que haya un crecimiento integral es importante entender estos principios bíblicos, que no tocamos estos versos porque ya estamos aproximados a tocarlos, pero será para la próxima. Yo quiero que todos ustedes, por favor, vengan, porque necesitamos aprender para que nuestro lenguaje cambie y podamos entender desde la perspectiva bíblica que es unidad, que no es provocada por una coacción, por un acuerdo humano. La unidad surge dentro de una relación con el que se llama la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y para ello vamos a entender más adelante, en la próxima estudio, cómo sabemos si estamos injertados
todavía al cuerpo de Cristo. Porque puede ser que yo me llame cristiano solamente como exactamente, como es una calcomanía o cristiana a la secreta, ¿no? Solamente aquí. Puede ser que dentro de las multitudes, puede ser dentro de las cantidades de cristianos que hay sentados en las bancas o las butacas de la iglesia, no estoy llegando a conclusión, puede ser, le digo yo, puede ser que haya muchos que le sirven al Señor a la distancia y no están injertados en el cuerpo de Cristo. Porque cuando usted está injertado en el cuerpo de Cristo, usted va a sentir el efecto de todo lo que corre en el cuerpo. Pues yo siento que mi corazón palpita. Yo siento cuando hay un proceso digestivo en mi interior. Yo tengo que cumplir con lo establecido desde la perspectiva fisiológica, porque sé que mi cuerpo está funcionando a cabalidad. Por lo tanto, cuando estamos injertados en el cuerpo de Cristo, tiene que ver resultados en voluntad, en carácter, en comportamiento, en todo. Porque todos y cada uno de nosotros estamos muertos, como dijo la hermana Jenny, ¿verdad? Jenny. Que le preguntaron, ¿qué tú haces en España? Me gustó eso, lo repetí ya en varias iglesias. Muriendo. Wow. Eso lo sabemos, ¿no? Bíblicamente, pero me impresionó muriendo. Yo esperaba que ella me dijera algo, muriendo. Y yo creo que nosotros tenemos que pensar igual desde la perspectiva espiritual. Esta carne tiene que morir para que Cristo reine y para que su voluntad sea cumplida en nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados, en esta noche. Gracias por asistir al